Mi encuentro diario con el Espíritu Santo. Compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la Virgen María un nuevo Pentecostés. Son unos minutos para recibir una nueva visita del Paráclito, que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo. Es el momento de permitir que el Espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan. Queridos amigos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, 7 de septiembre, pídele al Espíritu Santo el don de la obediencia. Hechos de los Apóstoles 16, 6, 7. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Palabra de Dios. Vemos acá como los discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos estaban atentos a lo que el Espíritu Santo les mandaba, les pedía. También nosotros hoy, como discípulos y misioneros de Jesús vivo, necesitamos tener el oído atento al Espíritu Santo para obedecer, para poder ver qué puertas nos indican que debemos abrir y con qué puertas no debemos seguir luchando, golpeando, llamando. Pero vamos a ver lo que significa el término obediencia para comprender en mayor profundidad. La palabra hebrea para obedecer es shama. Es una raíz que significa oír, pero oír con la inteligencia. Es un consentir, es un hacer caso, es un percibir con el oído interior, es un comprender, un entender. Por lo tanto, la obediencia no es la obediencia ciega, irracional, como se decía anteriormente, o como, por ejemplo, en el nazismo o en otras formas de dictaduras se decía yo obedecí. No podemos obedecer cosas que van en contra de los mandamientos de Dios, como es, por ejemplo, la defensa de la vida. Por eso es, según los hebreos, un llama, un escuchar con inteligencia, pero una inteligencia iluminada por el Espíritu. También en el griego e incluso en el alemán, la noción de obedecer es cumplir con un mandato. Tiene relación con ese oír y escuchar con entendimiento. En griego es prestar atención. Y es que a veces tenemos tanto ruido, externo, interno, que nos cuesta escuchar los susurros del Espíritu. El ruido externo está dado en los casos de las ciudades por los automóviles, pero aún en lugares de vacaciones, en las montañas, en las playas, en los bosques, a veces hay gente que va no solo con los auriculares, escuchando música con un volumen bien alto, sino que a veces hasta ponen los parlantes sin preocuparse si están perturbando a otras personas. ¿Cómo escuchar en esa situación lo que el Espíritu tiene que decirnos? ¿Cómo escuchar en esas situaciones la voz del alma? El Señor tiene algo para decirnos, y de acá la importancia de escuchar al Espíritu Santo. También vemos que en el latín viene de obedire, que es la combinación de ob, hacia, da la dirección, y audire, que también es oír. Es decir, es un escuchar activo, que nos indica hacia dónde debemos ir. Pensemos en la encarnación del Hijo de Dios en el vientre purísimo de la Virgen. Pensemos en el momento de la Anunciación.
Lo que hace la Virgen María es escuchar la propuesta del arcángel, o de Dios, mejor dicho, a través del arcángel. El Espíritu Santo tiene propuestas para tu vida, y si bajas el nivel de ruido externo e interno, puedes llegar a escucharlo, y luego tienes que ver esa dirección, hacia dónde vas. De aquí que muchas veces el Señor habla de estar vigilantes, atentos, y hacer caso, cumplir lo que el Señor nos pide. Recuerdo el caso de un cuento que decía que un hombre se quejaba de que su esposa era sorda, que no lo escuchaba. Entonces habló con un médico que se especializaba en esta temática, y como su esposa no quería ir al médico, entonces lo que él hizo fue llamarla por su nombre a diversas distancias. Digamos que su esposa se llamaba Luisa, por dar un nombre para este cuento, y desde lejos, Luisa, Luisa. Luisa estaba de espaldas en la cocina preparando la cena, pero no se giraba. Él, cada vez más preocupado, iba elevando la voz: Luisa, Luisa. Y cuando estuvo detrás de ella, entonces allí la esposa se da vuelta y le dice: ¿pero qué quieres? Hace media hora que estás, Luisa, Luisa, Luisa. Te pregunto, ¿qué quieres? Y no me respondes. En este caso, la sorda no era Luisa, era su esposo. ¿Y cuántas veces pensamos que Dios es sordo a nuestros pedidos? Y en realidad somos nosotros que tenemos bloqueados los oídos del Espíritu. Hoy queremos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros oídos interiores, que no tengamos miedo de lo que nos pueda pedir. Confiemos que si nos pide algo, aunque nos cueste, va a ser para nuestra felicidad. Y si nosotros somos felices, podremos hacer felices a otros. Oremos. Espíritu Santo, hoy te pido los dones de la audición interior, de la obediencia, de la docilidad, como lo concediste al apóstol Pablo y a Timoteo. Concédeme tener una mente que valorice estas virtudes, para que así las pueda cultivar y vivir de corazón. Sana las heridas de desengaño que pueden producir en mi vida reacciones de desconfianza, suspicacia y rebeldía. Y permíteme que de este modo sepa hacia dónde ir y qué lugares y personas debo evitar. Ven, Espíritu Santo, muéstrame qué hacer y qué no hacer, con quiénes estar y con quiénes saber tomar una sana distancia. Tú, que todo lo sabes, dame el anhelo de crecer en tu saber, para que mi vida sea un claro reflejo de la voluntad de Dios, de manera tal que también yo sea, como lo fueron tus discípulos y apóstoles después de Pentecostés, sembradores de semillas de bendición para todos mis hermanos, que así sea. Querido hermano, querida hermana, ¿eres de escuchar al Señor? ¿Tratas de tener momentos de silencio y de escucha serena? Recibe ahora la bendición que Dios quiere darte para que el Espíritu Santo siga fluyendo en tu ser. El Señor está contigo. Te bendice nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.